Yo soy de padre macorizano, de San Pedro de Macorís, Petro macorizano. Desde temprana edad me incliné por el deporte, por el béisbol. Hice los estudios secundarios, primarios, en el colegio Santo Tomás, que era del papá de Tomás Troncoso y la mamá, doña Élida, ahí en el Callejón de Regina. De ahí me fui al Liceo Dominicano, estudié el bachillerato y luego fui fundador de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, donde estudié 5 años de ingeniería, de arquitectura, incluyendo también un estudio que hicimos en Europa del origen de la arquitectura moderna. Allá estuvimos en España, en 10 ciudades de España, en Italia mínimo 5 y en Francia, en París. Cuando yo regresé de los estados de Europa, tenía que decidir si jugaba pelota de los Astros de Houston o si seguía la arquitectura. Finalmente, ni jugué pelota ni seguí estudiando. De ahí pasé a trabajar al Listín Diario como corrector. Al saber yo mucha gramática, pasé a ser corrector en el Listín Diario con una playa de periodistas dominicanos encabezado por Rafael Herrera, que era su director. Y ahí fue que me hice periodista empírico, periodista, corrigiendo el periodismo, la gramática, cómo las noticias deberían ir hilvanadas con un idioma más corto, acortando las palabras. En fin, me hice periodista. Cuando salí del Listín Diario, recibí una llamada de Freddy Vera, quien me dijo: ¿tú quieres trabajar conmigo? Y le dije: ¿pero y en qué? Si yo nunca he trabajado en televisión. No, en el Gol de la Semana. Yo necesito a alguien así, trabajador como tú. Y dije: bueno, vamos a probar. Y comencé a trabajar con un señor que se llamaba Carlos Vaz, un argentino, que fue quien inspiró a Freddy a hacer el Gol de la Semana, 6 horas, en Radio Televisión Dominicana. Carlos Vaz me enseñó lo que era el orden y el trabajo de la televisión, que dependía mucho de las noticias que salían en los periódicos. Y realmente el que trabaja en televisión tiene que nutrirse de informaciones periodísticas, pero de los periódicos, no de los noticieros, porque los noticieros son armados. Los noticieros dicen una cosa y ponen respuestas cortas. La compañía se llamaba Nosotros S.A., la compañía de Freddy, que hacía el Gordo de la Semana, y se llamaba Nosotros S.A., que también hacía el 3x3 y después de noche. En los programas de la noche yo no participaba. Ahí trabajaban Coquín, Boruga, Cecilia García y 2 o 3 personas más. Pero ese programa duraba 1 hora, había buen humor. Es obvio, con esos humoristas. Y de un momento a otro la compañía quebró.
se vio arropada por la falta de anuncios, de comerciales, y quebró. Freddy se quedó en el aire, yo en el aire fui llamado de una vez, porque se corrió la voz de que yo trabajaba mucho, y Jackie Núñez me llamó junto con José Augusto Tomén para formar parte del show de mediodía, que tenían 2 días que lo habían comprado. Ahí se hizo producciones Televisa, y entonces trabajaba con José Joaquín Pérez, Mar Cordero, Janet Hotel, Víctor Fernández, y un grupo de humoristas en el que incluía también a Narciso González, que posteriormente desapareció. Narciso González era el que escribía en La lucha por la vida, Montano Cao, que era aquel loco que tenía una cicatriz que decía todas las cosas que le venían a la mente, pero estaban pasando en la realidad. Entonces, Jackie tenía una idea periodística. Jackie quería hacer en el programa informaciones, un programa verdaderamente de variedades, no que fuera de música y que fuera de comedia nada más, porque ya había muy poca orquesta, muy pocos cantantes, bailarines. Se traía semanalmente un artista de Puerto Rico que los traía Mar Cordero, y entonces fuimos cambiando paulatinamente el programa a través del tiempo. Eso dio un buen resultado, porque ahí incluimos, por ejemplo, en la farándula a Joseph Cáceres, hacíamos en la calle trabajos de profundidad con la periodista Ángela Peña, una de las mejores periodistas de este país, de investigación, para periódicos o libros. Juan de Lancer, que teníamos los problemas de mi barrio. Posteriormente vino nuestro querido amigo Luis Fernández, que venía del periódico La Noticia. Después entró en Rentel Daniel Díaz Alejo, porque del Canal 4 nosotros salimos para el Canal 7. Yo creo que en el Canal 4 tuvimos un año tuvimos, hasta que entró Atuey de Can. Cuando entra Atuey de Can a Radio Televisión Dominicana, nosotros nos vimos la necesidad de salir para Rentel. ¿Por qué? Bueno, por cierta disparidad en los pagos. Quizá quiso aumentarle el arrendamiento del espacio más caro a Tomén, y Tomén no aceptó y hizo arreglo con Pepe Bonilla en el Canal 7. En el Canal 7 nadie creía en el 7, hasta que llegó el show de mediodía. Ahí fue que entró Fernandito Villalona, todas esas orquestas, todas las orquestas que habían en ese entonces, más unida a la de planta, que era la de Jorge Tavera, la orquesta de Jorge Tavera. Freddy Vera ya había vuelto a trabajar con nosotros y se formó, lo que se hacía eran muchas parodias musicales, y Freddy
estrenaba canciones como El Carbonero, le escribía a Sonia Silvestre canciones muy relacionadas con lo social, sociopolítico. Jackie también empezó a darle un giro también tendiente a lo político con las canciones que hacía Freddy. Los artistas internacionales empezaron a aparecer. Ahí se presentó Lola Flores con Lolita. Ahí se presentó el Puma. Ahí se presentó Rafael de España por primera vez. Pero el destino era el Canal 9 posteriormente. ¿Por qué? Porque en el ciclón, en la tormenta Federico y el ciclón David, la antena de Reintel le cayó en el techo. El techo era de Alberto Cemento. Eso fue un desastre. Tuvimos que irnos para el 9 y las relaciones de José Augusto Tomé con Popi Bermúdez hizo que fuéramos más rápido y empezáramos a transmitir con una antena improvisada rápidamente que se instaló en el Mogote, una parábola para transmitir para el Cibao también. Es decir, un microondas, por favor. Un microondas, y había que tener planta eléctrica allá arriba en el Mogote para cuando se fuera la luz con la planta eléctrica retransmitir para el Cibao, porque no había ese engranaje para transmitir directamente para el Cibao. Así fue creciendo el show de mediodía. Empezaron a aparecer todas las orquestas. Cuco Aloy, que ya pertenecía a un trío con el hermano. Cheche Abreu, Wilfrido Vargas, que lo trajo Tomén de Altamira. Inclusive la orquesta de Papa Molina. Nosotros llevábamos las orquestas de las bandas las bandas militares que tocaban también, del ejército, de la policía. Bueno, todas las orquestas esas que ustedes, los Kenton, Luisito Martí, una orquesta, Johnny Ventura, todas las orquestas que había en el país, porque era el único programa hasta que salió Fiesta de Tenientilla, que lo hacía nuestro amigo Somer Calbucia. Pero tenía un problema. El programa Fiesta de Tenientilla no jugaba con la actualidad. Era un programa grabado y musical. De hecho, tendía a desaparecer. Nosotros teníamos 3 y 4 periodistas en la calle buscando la información diaria, lo que era Guachupita, el hoyo de Chulín, cómo vivían los pescadores. Nosotros fuimos los primeros en ir a Cuba a hacer reportajes, porque yo era que lo hacía, con Jackie, Sonia Silvestre. Fuimos los primeros en ir a Grandes Ligas. Nosotros fuimos los que establecimos esas filmaciones afuera para darle lo que era un periódico visual, pero en movimiento. No es que yo le hice una entrevista a Manuel Mota y yo puse lo que yo quise, no, lo que dijo Manuel Mota. ¿Me entiendes? Entonces, todo se fue relacionando. Ya era con artistas. En Nueva York entrevistamos a Rubén Blades, íbamos a Puerto Rico, ya había una relación de Puerto Rico con nosotros, con Luis Aguirre, no recuerdo
Él murió, tenía el mejor presentador de Puerto Rico. Entonces, ya había una relación completa entre las tres islas del Caribe, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Ya los artistas querían presentarse en el show de mediodía, todos. Cada uno tenía su día y cada cantante tenía su día también. Algo es simpático a veces recordar las cosas. Nosotros teníamos la Casa Amarilla por intercambio publicitario, pero si ustedes ven ahora, todos los artistas van metidos de negro, porque el negro, primero, el negro no da color, y segundo, antes los artistas lo que querían era hacerse uniforme, y se hacían unos uniformes para esa época lindísimo, y quien le daba la tela era la Casa Amarilla de La Vega, hasta que cogió fuego. Ahí tuvimos que repartir suerte. Ellos tuvieron que hacérsela para vestirse como fuera. ¿Y se veía el show del mediodía en Puerto Rico? No. No, pero se sentía. Se sentía por la sencilla razón de que nosotros grabábamos todos los días el programa y semanalmente, con una semana de retraso, lo editábamos y empezamos a mandarlo al Canal 41 Nueva York, primero, no, el 47. Y eso, ¿cómo se dice? Nos ligaba con el público puertorriqueño. Y por ejemplo, si venía aquí Dani Rivera y se presentaba, o Lucecita Benítez, o Yolandita Monge, todo eso se mandaba para Nueva York. Entonces, los boricuas que vivían allá hablaban ya del show de mediodía de República Dominicana, no el show de mediodía de Puerto Rico, porque el show de mediodía de Puerto Rico se quedó cojo por la falta de orquesta y que los artistas no iban mucho al mediodía en Puerto Rico. El show de mediodía se convirtió en una productora de programas que no se veían aquí, pero se veían fuera del país, como era el Festival del Merengue. El Festival del Merengue, como dato interesante, se filmaba en exteriores. Yo lo hacía con Miriam Cruz, el Festival del Merengue, a veces con Daniel Díaz Alejo. Entonces nos nutríamos de la orquesta merenguera del show del mediodía. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos un vendedor en Colombia que lo vendía para Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Miami, porque ya el Festival de Merengue entra en Miami, pero el show de mediodía no entraba en Miami. Y eso sirvió de plataforma para que todos los artistas, las orquestas dominicanas de merengue y el mismo merengue penetrara en Sudamérica, que sigue siendo quizás el mejor mercado que tiene la orquesta dominicana de merengue en el mundo. ¿Por qué? Porque esos programas penetraron allá, Festival del Merengue, y en Nueva York el show del mediodía. El show del mediodía le abrió las puertas en Nueva York y en Sudamérica. ¿Qué pasa? Muchos músicos se quedaron allá
hicieron un ventú, lo que se llama un ventú, y allá hay una orquesta que ensayan las músicas, por ejemplo, de cualquier orquesta que no viaja entera. Hay orquestas que viaja la orquesta entera. ¿Como quién? Como el Torito, los Rosarios, Eddie Herrera. Por ahí orquestas que nada más llevan la base, el bajo, piano y la conga, pero después todas las trompetas están allá, los saxofones, coros si necesitan coro. Allá hay orquestas de más músicos que hacen ese ventú que yo digo. Ventú, tócame la trompeta, ventú, tócame el saxofón, la güira, la tambora. Y entonces así se le abarata más el costo al que hace espectáculo en Nueva York. A Europa no, Europa es diferente, tiene que ir la orquesta entera. Y creo que ya se están haciendo esos ventú en Europa. Suramérica no. Suramérica viaja entero los grupos. Así como el merengue se plantó en Estados Unidos y Europa, así también nosotros fuimos el vehículo que transportó la bachata yo diría que en el mundo entero, porque habían canciones bellísimas que la cogían los bachateros y le metían el ritmo que creo que un, do, donde está Inocencio Cruz, José Manuel Calderón, que por cierto, mi hermano Anthony Ríos tiene allá en su casa un caldero que cabe él, y él le puso un nombre, José Manuel Calderón. Entonces, Paniagua, toda esa gente empezaron a tocar bachata. Pero ¿qué pasa? Al principio la gente como que empezó a rechazarlo por las encuestas que nosotros hacíamos. No, que esa bachata, que lo mejor los merengues, que la bachata, que esto, que lo otro. ¿Qué pasó con la bachata? A medida que se iba incrementando más grupos de bachata, ya en los hoteles de República Dominicana, los turistas empezaban a bailar más la bachata que el merengue. Y la demanda de bachateros en los hoteles, por ejemplo, de Puerto Plata, de Punta Cana, de todas esas partes turísticas del país, preferían la bachata, porque el turista era más sencillo bailarlo. Entonces, la bachata arranca ahí con más fuerza. Tanto es así que no es difícil ahora ver hasta artistas internacionales queriendo cantar bachata. Fíjense el caso de Anthony Ríos, hizo una producción de bachata y muchos solistas dominicanos se han inclinado en la bachata, incluyendo mujeres. La bachata llegó a tal punto que Freddy Vera, que era un genio, se sentó un día y dijo, pero bueno, acá vamos a hacer un festival de la Margue. Y ese festival de la Margue era esperado como una comedia de la política, un arte, Vicente el Imprudente. Bueno, nosotros hicimos un festival de la Margue con letras de Freddy, Milton Peláez, era un genio, también en eso, y se hizo un festival de la bachata con humor. Y muestra de eso están que la gente persigue todavía esos videos que nosotros tenemos en archivo. Y
a veces cuando hacemos un especial de humor o algo, tenemos que incluir esa bachata porque es que la gente lo pide, igual que la política es un arte, Vicente el Imprudente, Luisito Martí con su personaje, cada cual, que era el truco de los humoristas, tenía su personaje personal. Por ejemplo, Freddy Vera tenía su personaje, el chinero, la política es un arte. Arranco de nuevo esa parte, que consta en acta, en primera lectura. En el humor del show del mediodía tuvo tanto atractivo porque tenía mucho talento juntos. Además conocían la calle. La gente no sabía que Cuquín se daba su humo por allá arriba, por el Parque Riquillo, que el único que no bebía del grupo era Freddy, pero sí conocía el humor de barrio, las cosas del barrio, del zapatero, el carnicero. Ese era un humor que él se lo grababa y las cosas que le decía. Boruga también, porque el papá de Boruga tenía un colmado que llamaba el Cobalonga y él tenía un cuento famoso que decía, un gago que fue allá y dice, don Felipe, deme una libra de sal, de sal. Y don Felipe cogía su cosa y cogía una funda y empezaba a echar la sal y dice, de salchichón. Y dice, aquí no se vende salchichón, ya. Un hombre con un genio igual que don Boruga. Esas eran las cosas que ellos se olían, se veían a diario. Lo mismo que empezamos a filmar series, la serie de Superman con Freddy, que era Superman, Robin era Cuquín, y filmando una escena un día al lado de un barbecue, de esos que hacen de tanque. El barbecue tenía un hoyo arriba y le dice Freddy, Robin, ¿qué le pasó a este barbecue que tiene ese hoyo? Y dice, es que el precio de los pollos está por la nube y cayó uno y le hizo un hoyo. O sea, eran cosas así. Ellos vivían el humor de una forma tal que cada uno se fue dando cuenta que el éxito era ser un personaje clásico en ellos. Freddy tenía varios. El chinero ese que pelaba a China y empezaba a hacer críticas políticas, pero con altura. Tenía el de Vicente el Imprudente. La gente no sabe que Freddy hacía 5 comedias grabadas, nosotros las grabábamos, pero Vicente el Imprudente, fíjese, si usted, Freddy siempre tiene la pierna encima de la mesa o encima de un sillón. Eso era el ácido úrico que lo tenía loco del dolor. Y imagínate, Freddy era un hombre trabajador y el dolor hacía subir el pie arriba de una silla o de una banqueta. No era que Freddy la ponía, era el dolor del ácido úrico. Después tenía la política, es un arte, que eran jocosos las cosas que cuando venía Boruga y le decía, Freddy le preguntaba, ¿a qué usted se dedica? Y dice, yo me dedico, yo soy de los que mato pavo en el mercado. Yo le doy un trompón, Freddy, aquí arriba, a los pollos y a los pavos, que lo de clicar. Es decir, que son gente que iban al mercado, recogían las cosas, y ahí cada uno le sacó, como Luisito Martí, Balbuena,
el que yo sí tengo mala suerte también, pero Balbuena fue que le dio el éxito, porque hasta una película sacó y que fue un éxito. Independientemente de la música y todo lo que tenía el show de mediodía, tenía que tener política, era evidente, y en momentos muy difíciles. Por ejemplo, en los momentos de Balaguer, había que saber qué se hacía y qué se decía por la televisión que no afectara el engranaje balaguerista que reinaba en ese entonces. Nosotros en el Canal 4 supimos lidiar eso, aunque cayera de mal gusto en la directiva del canal. De eso, Jackie envolvía ciertas cosas con su verborrea, la envolvía y daba a entender las cosas. Pero parece que esa nueva línea que cogía el show de mediodía, de meter esos comentarios políticos y esas cosas, el gobierno no lo quería sacar por cuestiones de imagen, de democracia y de... no la quisieron sacar. Pero el tiempo en el 4, como quiera, tuvimos que salir hasta que ganó el PRD, pero siempre mantuvimos esa línea política. Lo demostraba la comedia también que de Tano Cao. Era una comedia completamente política y escrita por un hombre que todavía no se sabe nada dónde está. Es decir, que el show de mediodía inició metiendo política, investigaciones, denuncias, denuncias de precios altos, denuncias de muertes, todo lo que pueda ser, tener un periódico, ya lo tenía el show del mediodía. ¿Es ahí cuando entra Uchilora? No, Uchilora entra en el lunes. Yo le voy a decir ahora. La política en el show se inclina entonces de una manera más agradable, la crítica política. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando se hace la entrada de Uchilora y de José Jaques, que empiezan a escribir parodias políticas y comedias políticas. ¿Cuáles? Por ejemplo, El Menú. El Menú, José Jaques escribía alguna crítica contundente del gobierno y Francis Santana decía, bueno, eso lo podemos hacer con un bacalaíto, con arroz, habichuela y plátano maduro y esto y lo otro. Y después venía la parodia cantada que la hacía Francis Santana con Anthony Río. Esa era una parodia musical, ¿no? Con una crítica primero a lo que estaba pasando gubernamental en el gobierno. Después vino y siguió en el mismo programa Los Tres Golpes, que Freddy cantaba, lo dice la mulatona, ahí participaba Cuquín de una forma humorística, participaba Freddy, que siempre era fuerte en sus comentarios, y también ahí participaba cualquiera,
podía participar Jackie, podía participar cualquiera. Cada uno llevaba una crítica. También el chinero, lo mismo que hacía Freddy, era una crítica política. Y en fin, se le abrió campo también a los políticos. Por eso es que yo digo que el Show del Mediodía es un periódico que cada vez que pasan 5 o 10 minutos hay una cosa diferente. Y eso es lo mismo que sucede en un periódico. El éxito del Show del Mediodía, hay dos razones. Primero, el pluralismo que tenía y la libertad que daba el propietario del Show del Mediodía, José Augusto Tomén, a Jackie de realizar las ideas que tenía Jackie. Todos los días comenzaba una nueva, había muchas ideas. Entonces en el Show del Mediodía había una libertad de expresión, donde no era criticada por Jackie, el productor, ni era censurada por su dueño, que era José Augusto Tomén, ambos de Santiago. Entonces, yo creo que esas dos patas y la calidad de una tercera parte, que era la calidad de quienes lo hacían, fue el soporte para que el Show del Mediodía se cimentara en una base fuerte, donde estaba un Uchilora, Cristian Jiménez, Ángela Peña, ese grupo de humoristas, que era más como 10 humoristas, todos buenos. Y naturalmente la falta de otros programas que no existían, salvo cuando comenzó la guerra de la papeleta, que realmente quiso golpearnos, pero no pudieron, porque nosotros buscamos la forma de que ese grupo que pertenecía a nosotros se quedara en el Show del Mediodía. Mucho tuvo que ver también ¿cómo te digo? Mucho tuvo que ver el impulso que le dio el propietario del programa, que nunca escatimó esfuerzo de decir, esto vale tanto, vale, eso va. Esto vale tanto, eso va, eso va, eso va. Y como aquello era una cosa de intereses, donde se ofrecieron cosas que nunca se dieron, y a los que se la dieron, se la quitaron, porque esa es la realidad. Le ofrecían casas, le ofrecían carros y espacio. Le quitaron los carros y las casas. Eso es fácil de comprobar con lo que, preguntándole a los que se fueron. Mientras que los que se quedaron, todos fueron exitosos y siguen siendo exitosos, porque aquí es difícil conseguir un Cooking Victoria, un Boruga, un José Jaque, un Uchilora. Todos eran, de una manera u otra, se metían en el Show del Mediodía. Tenemos una situación... No te apures, que ustedes lo cortan. Sí, sí. No, que tenemos una situación que ya que usted habla de la guerra de papeleta, me tiene que poner en contexto la guerra de la papeleta. Claro. Vamos, cuénteme la guerra de la papeleta. Sí. Y la guerra de la papeleta no era más que buscar un personal idóneo donde estaba la fuente, que era el Show del Mediodía. ¿Para qué? Para de una manera u otra defender y meter la política a favor de un partido en contra al que existía, o lo que se pretendía hacer posteriormente con la política dominicana. Ahora mismo
vemos grandes empresarios y grandes revolucionarios del periodismo dentro de sus canales, que tienen la libertad de trabajar en ella. Y vemos también periodistas que están a favor de una u otra cosa, pero son diferentes a lo que existía en el show de mediodía. La guerra de la papeleta no fue formada para eso. La guerra de la papeleta fue una guerra de un rico para meterse en política y hacer crecer un canal de televisión que estaba por debajo del 9, por debajo de Teleantilla, por debajo de muchos. Bien, Es difícil porque ese tipo lo que era un contrabandista de droga. Yo no puedo decirlo, pero yo sí lo sé. Sé dónde aterrizaban los aviones, sé cómo lo hacían, sé cómo compraban muchos artistas. El tipo lo esperaba ahí en una mesa con droga. Y, o sea, son cuestiones muy... El tipo ha pagado lo que él hizo. Ustedes saben quién es. sí, sí. Y él ha pagado su pena, su falta. Ok. El show de Mediodía, evidentemente, en varias etapas, ha tenido Hasta ahí baja. competencias. Ah, Han bueno. querido sacarlo de ser el número uno de la Sí, televisión. sí. Yo te hablo del caso, primero el caso de alta tensión en los 60 y los 70 y pico. Hasta atención no, del programa de Teleantilla. Sí, después La fiesta. De fiesta. Fiesta de Teleantilla es posterior a alta tensión. Y era bonito el programa. Sí. Lo que pasa es que le faltaba lo que yo le dije, el ingrediente del pueblo. Fiesta de Teleantilla, después viene el Sabro Show con la guerra papelera. Sabro Show. Y después, posteriormente, otros programas al mediodía que han sacado a lo largo del tiempo. Adrianito sacó uno en el 4. Sí, el que yo quede a las 12. Es decir, el show de mediodía, en el tiempo que tiene de existencia, ha tenido varias etapas en que han aparecido programas en su competencia. Sin embargo, el programa se ha mantenido. Sí. Quizás el programa, ¿usted cree que eso se debe a que el show de mediodía ha mantenido todo el tiempo el programa con contacto con el pueblo, con la noticia, al día, en eso? Porque los otros programas evidentemente siempre han sido... Lo pueden hacer también. Sí, pero no lo han hecho. Pero Solamente son artísticos, musicales. Sí. musicales. Eso es lo que le falta a ellos. Bueno, Una última cosa, después del show del mediodía usted ya no hizo más nada. Después del show del mediodía usted trabajó en otro sitio. Todos los programas que yo he hecho aquí han sido exitosos. Por ejemplo, el show Cuento y Canto, Sí. donde estaba Anthony, estaba Hochi, estaba Cuquín, estaba Víctor Tavera con la orquesta, eran 5 Boruga de plata, y toda semana era semanal, duraba 1 hora semanal. Y tú coges el programa ahora y lo puedes poner y te ríes, porque eran chistes, humor. También hice el Festival del Merengue, también los años dorados del show de mediodía, que fue cuando Freddy se fue del 9. Nosotros hicimos los años dorados con Jackie. Pero Jackie sabía la historia musical y de las agrupaciones y de los compositores, porque Jackie era un estudioso de la música. Además, con esa expresión de Jackie y con el material que nosotros teníamos, pudimos llenar el espacio que dejó Freddy en la noche
que eran 2 horas diarias. 2 horas diarias. Creo que tuvimos un año con los años dorados del show de mediodía. Y ese programa lo hacía yo y Jackie. Es más, a veces nosotros llegábamos al estudio a grabar y Jackie me preguntaba, ¿de qué tú quieres que hablemos? Dice, vamos a hablar de Juan Luis Guerra, cuando tú lo presentaste por primera vez, que cantó Oye Feliciana, no seas tan hermosa. Entonces, ¿tú no te acuerdas lo que tú dijiste? Oh, sí, yo me acuerdo. Pongan atención a este grupo que viene ahora, que va a permanecer mucho tiempo. Eso está grabado ahí. Todos los temas de Juan Luis Guerra están ahí. Aquí están los juicios de Villalona, en el interior, por cuestiones de adicción. Aquí está la televisión dominicana entera de los años 70. Yo te puedo sacar todo lo que han cantado con Wilfrido Vargas, con el mismo Wilfrido, ¿no? Eddie Herrera, el otro. Es más, tanto es así que nosotros hemos querido cederle una copia al gobierno dominicano para que lo tengan como un archivo, pero lamentablemente eso tiene un costo. Ojalá que se interesen, porque ya nosotros la oferta la hicimos al Archivo General de la Nación. No se puede, nada más que el presidente dé una orden y diga, fulano, vamos a comprarle una copia y a meterle en disco duro, para que las generaciones que no conocieron a Santiago Cerón y no conocieron a Elenita Santos o a quien sea, vayan al archivo y digan, mira, este fue fulano de tal. ¿Dónde consigo yo ahora un video de Tatico Enrique? No lo hay. Nosotros tenemos videos no solamente de los artistas, sino de hechos que pasaron aquí. Porque nosotros teníamos un informante en el aeropuerto que nos decía, mira, aquí hay una gente pegada, eran americanas, unos siameses. A Daniel Díaz Alejo, porque eran americanos y Daniel domina muy bien el inglés. Daniel, ven enseguida a la oficina, vamos al aeropuerto, que están de tránsito unos siameses. Y vamos, y eso está ahí. Eso está ahí. Aquí hay cosas que la gente no se imagina. Aquí está Guayasamil, ahí. Aquí está don Juan Bosch dándose un beso en la boca con la que era su esposa, doña Carmen. Entonces, nosotros tenemos cosas que el archivo debería tenerlo. Cosas increíbles. ¿Cómo tú reúnes ahora mismo a Michael Camilo tocando con una banda que trajo él al país? 4 americanos. Eso lo tenemos nosotros. ¿Y cómo tú reúnes a este que fue el esposo de Cecilia García? Guillo Caría con el esposo de María la Encarnación, ¿cómo se llama? Tocando jazz. Eso es difícil, eso está en el show de mediodía. Y aquí también en Cuentos y Cantos. Nosotros tenemos López Balaguer, por ejemplo. Nosotros tenemos todo lo de López Balaguer. Claro,
Ya no de eso no tengo que decirte más nada. Entonces, ¿tú quieres? El show de Luisito Antes, que también lo produjo usted. No, eso lo hacía Luisito Antes. Pero no era de ustedes. Para mí era el mejor programa de humor y después el de nosotros, el cuento y canto. ¿Por qué? Porque era realizado en exteriores y se llevaba una semana hacerlo. Ese nosotros lo filmábamos un día, poníamos un tema y decíamos, vamos a hacer chistes de plomero, chistes de farmacia, chistes de homosexuales, chistes de tal cosa. Entonces cogíamos un tema semanal para hacer solamente humores de eso. Pero también sacábamos la calle la cámara a la calle para que plomeros o mecánicos hicieran chistes, de acuerdo a lo que estaba dirigido el programa. Vamos a hacer cuentos de Banilejo. Y yo mandaba la cámara para Baní y a la gente de Baní, hágame un chiste ahí para el programa Cuento y Canto. Y entonces los banilejos también participaban. Malos. Haciendo chistes, ¿no? El programa de Luisito y Anthony era un programa sumamente bueno, internacional, con los personajes que hacía, la idea que tenía Luisito, los personajes que creó ahí adentro, desde Macumba, el enano, la mulatona Angelita Curiel. Ahí aprendió a escribir comedia y se hizo escritora, libretista de comedia. Bueno, todos los que trabajaban ahí eran muy buenos, editados por un maestro como Pavel López, muy bueno, y de verdad que llenó su cometido como programa de humor semanal. Naturalmente, cuando hablamos del show de mediodía de ayer, también tenemos que hablar del show de mediodía de hoy. Y naturalmente vamos acorde con los tiempos. Como hacíamos nosotros antes, se está haciendo ahora. Probando cambios, lo que nos gusta se saca. Nosotros, antes no había tantas casas que hacían mediciones de televisión. Después fueron apareciendo. Ahora estudiamos las apariciones, las mediciones con lo que en determinada hora se presenta. Y nos vamos dando cuenta, o su productor, Iván, se va dando cuenta qué hay bueno y qué no hay bueno, qué gusta y qué no gusta. Aparentemente, el país le ha gustado más estar informado en los últimos tiempos con tantas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Los atentados, los crímenes, los robos, cómo se descubren, ciertas cosas que la gente no le llega, pues le llega por el show del mediodía. Sin dejar la parte musical, pero ya la parte musical un poquito más reservada con orquestas, naturalmente con orquestas que no están haciendo pininos porque no tienen rating, pero sí utilizamos las orquestas buenas, las orquestas que tienen rating. Entonces, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que actualmente la televisión va ligada con el efecto radio, el internet, las redes sociales. Entonces,
Ah, la bachata tiene rating, pues vamos a meter bachata. Tiene el merengue, esto, tiene noticias. ¿Qué noticias no se sabe en media hora de que la tiran por un aparatico de esto? Entonces nosotros lo que hacemos es enseñársela a los que no tienen el aparatico o no han tenido oportunidad de recibirla. Yo creo que parte del éxito actual del show de mediodía y el auge que ha tenido últimamente ha sido eso, que no nos hemos estancado en el nada más que orquesta y humor, sino que ha habido una variante en el personal y en la difusión de la noticia cruel, sentimental y ¿por qué no decirlo? La realidad como se ven las cosas, porque no es que vayan a decirme que, mira que fulano es un policía, me puso una multa y me dio un palo. Sí, pero ¿dónde están las pruebas? Pero ahora hay cámaras en todas partes y ese tipo de cosas nosotros se las llevamos al televidente diferente a como era antes. Ahora el show de mediodía tiene ese tipo de variables que no lo tienen los otros. Y los otros se han circunscrito a la música, a las megadivas, a dos o tres cosas más, salpicado de ciertos tipos de humor y salpicado de algunas noticias de farándula y de política, pero no tan completo como el show de mediodía, jamás.